Y bueno, como por lo menos el público que haya de Argentina sabe, justo son vacaciones de invierno en Argentina, así que me toca autopresentarme. No es lo más común cuando hacemos las conferencias abiertas, pero bueno, era una semana más difícil con los profesores de vacaciones y sobre todo quienes son de nuestro equipo que justo tenían esta semana. Así que bueno, quienes no me conocen, yo soy María del Pilar Álvarez, coordino la maestría y la diplomatura en estudios coreanos en la Universidad de El Salvador. Y bueno, mi expertise claramente son los estudios coreanos y dentro de este universo que serían los estudios coreanos, que uno podría dedicarse a distintas cuestiones vinculadas a la península de Corea, en particular a temas de política contemporánea y de derechos humanos, que es lo que he trabajado siempre desde la maestría, de las épocas que vivía en Corea hasta la actualidad. De alguna manera siempre son temas que vinculan a la política contemporánea, a las relaciones con Japón, Corea-Japón, y a los derechos humanos. Y bueno, en ese marco, quienes me conocen también saben que hace muchísimos años que he investigado el tema de las mujeres de consuelo o de confort. Ahora vemos todas estas denominaciones que tiene, y un poco la idea de la charla de hoy era hacer una charla algo más original para mí, que muchas veces siempre, bueno, estoy como relatando la historia de qué pasó, quiénes fueron. No va a ser el objetivo ese de esta conferencia hoy, aunque ustedes obviamente después pueden preguntar, sino más bien adentrarme, bueno, en el cine y en la literatura, qué impacto ha tenido. Y bueno, mi idea un poco era hacer como una breve exposición de estas obras que considero más importantes, sobre todo teniendo en cuenta obras que pueden acceder, y después abrir claramente a preguntas a todos. Están... voy a poner- Ahí está. Generalmente pongo a todos muteados, sería con el micrófono apagado, forzoso. No es un acto de autoritarismo, pero bueno, cuando uno habla, cualquier sonido un poco a uno lo distrae, entonces la idea. Pero después cuando empezamos la ronda de preguntas y lo que quieran consultar, una vez que termino, claramente sí pueden abrir el micrófono directamente. Así que saqué también la sala de espera, si podían entrar, dado que estoy sola y yo no me distraigo. Y bueno, ahora les voy a compartir. eh, Uy, se me fue. No sé qué hice, que ahora no encuentro el... Acá está. No encontraba para compartir. Ahí está. ¿Ven bien, no? Eh, Déjame un mensajito. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces voy a empezar. Bueno. Eh, bueno, acá estamos con las mujeres de Consuelo. Y bueno, voy a hacer la excepción de la traducción. Eh, Mujeres de Consuelo, mujeres de confort. En la traducción más hispánica sería la que ha usado España, es Mujeres del Solaz. Cualquiera de las acepciones podrían estar bien, tendría que ver un poco con el uso cultural en cada uno de los países hispanoparlantes, pero es la traducción literal de la palabra que se utilizaba en aquella época, durante la guerra, para denominar a las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente. Entonces la única mención histórica que voy a hacer, mujeres de consuelo o mujeres de confort, que generalmente son las dos palabras que utilizo yo, refiere a todas las mujeres que fueron llevadas en contra de su voluntad desde 1932, es decir, que tenemos como la primera prueba, se ha encontrado la primer registro, la primera estación de confort, es decir, del primer lugar de esclavitud sexual de estas mujeres, hasta que Japón es derrocado en la guerra, hasta agosto de 1945. Es decir, es un periodo muy largo que abarca momentos muy distintos de avance de Japón en Asia, pero lo que va a tener en común es que la Armada Imperial llevó mujeres en contra de su voluntad y las obligó, es decir, las convirtió en esclavas sexuales. Y estas mujeres han sido mujeres de quienes eran sus colonias, es decir, la península de Corea y de Taiwán,
pero también mujeres de todos los territorios que fue ocupando, es decir, mujeres de China, mujeres de Malasia, mujeres de Filipinas, etcétera, ¿no? De todo el avance que viene haciendo, a la medida que avanza, va a ir también secuestrando y tomando mujeres de esos territorios, incluyendo el caso también de mujeres japonesas que tenemos que han sido esclavas sexuales, ¿no? Entonces estamos hablando de una magnitud de una red de esclavitud sexual muy, muy grande. Y te voy a contar un poquito cuál va a ser la selección, después me pueden preguntar cosas más puntuales. Hay muchas obras, porque bueno, desde el primer testimonio público que vamos a tener de una esclava sexual que va a dar finalmente testimonio público, va a contar su verdad en 1991, hasta la actualidad han pasado muchas décadas y por lo tanto tenemos muchas obras escritas, ¿no? Muchas obras escritas en estilo periodístico, obviamente, muchas obras académicas, pero también tenemos muchas novelas, muchas películas, como vamos a ver. Y el criterio que yo tomé para hacer esta presentación, esta selección, es las obras que están dirigidas por coreanos. Es decir, podría tomar, hay obras que, no han, que sobre el tema que no son de coreanos, yo tomé las obras exclusivamente dirigidas o escritas por coreanos, priorizando aquellas que tengan traducción al español, salvo una excepción que van a ver, que mantuve una obra que tiene solo traducción al inglés. Pero bueno, prioricé que sean obras que podrían tener un alcance importante en Hispanoamérica. No tengo en cuenta en esta presentación otro tipo de obras artísticas, que hay bastante en los últimos años. Por ejemplo, se han hecho obras de teatro, tenemos instalaciones muy interesantes, muestras fotográficas. No, me voy a centrar en el cine y en la literatura, ¿no? Lo demás lo voy a dejar de lado. No es que no exista, también podría ser valioso para su análisis y para dar a conocer. Y en todas las obras que voy presentando voy a tratar de hacer alguna mención más específica a cuatro ejes que me parecen importantes, que es cómo representan estas obras a las víctimas, cómo se representan los victimarios, el trauma, cómo está representado el trauma que han vivido estas mujeres esclavizadas y qué legado nos deja, ¿no? ¿Cuál es un poco la reflexión y el alcance de esta problemática al momento de realizarse estas obras? Y vamos a empezar con el cine documental. Bueno, voy a presentar en el cine documental, tenemos el cine documental, diría que es bastante pionero en dar a conocer esta temática, bastante pionero. Es decir, tenemos como obras muy iniciales, muy en el comienzo de los 90 sobre el tema. Y tenemos distintos tipos de obras. Y acá las que voy a presentar yo voy a considerar, bueno, primero una de las obras más maravillosas, la más maravillosa para mi gusto, que es la trilogía de Win Yun-chu. Después una que es cine antropológico. Después el film del Kim Dong-won, que es un documentalista muy famoso, que es un documental de difusión. Después les voy a presentar algunos documentales que son documentales oficiales, es decir, que los hicieron las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de las esclavas sexuales. Y después algunos documentales más recientes que fueron surgiendo que van a ir abordando otros temas de documentalistas coreanos independientes. La trilogía de Byung. Bueno, Byung es una documentalista, como se debe decir, feminista, bastante reconocida y sobre todo se va a convertir en una documentalista muy reconocida por esta trilogía que va a hacer. Ella nace en 1966, en realidad estudió primero abogacía en la Universidad de las Mujeres, en ICD, y después, bueno, va a hacer un posgrado sobre cine y se involucra en este mundo del cine y el documental alternativo. De hecho, tiene un colectivo feminista que va a fundar en 1989, y de hecho va a trabajar, sus primeras obras se las va a financiar la productora de Kim Dong-won, que ahora cuando se los introduzca van a entender por qué. Ella va a hacer un documental que es interesantísimo en 1993 que se llama Ser mujer en Asia. En este documental ella se va a centrar fundamentalmente en el comercio sexual, el turismo sexual en Corea, y sobre todo va a tener bastantes, parte de este film está hecho en la isla de Jeju, ¿no? Con el turismo sexual. Piensen que es una época, había mucho turismo sexual también japonés. Y
bueno, por ahí situaciones de turismo sexual que hoy en día no las van a poder ver en Corea, pero que se veían en Corea hasta 15 años atrás, ¿no? Yo todavía recuerdo zonas cercanas a donde está la base, bueno, parte de la base militar que ahora por ahí está relocalizada, pero de la base militar de Yonsan, donde se veían las vitrinas con chicas muy jóvenes. Bueno, este tipo de comercio sexual muy visible todavía era mucho más fuerte en los 90. Ella es un muy buen documental y ahí encuentra una víctima, una prostituta que le cuenta que ella estaba en la prostitución, que su madre también había sido prostituta y que su madre había sido esclava sexual de los militares japoneses. Es decir, había sido una mujer de confort. Y ella ahí este tema le va a resonar. Y si bien ya se sabía, porque ya estamos en 1993, ya se había publicado, ya se había dado a conocer el testimonio público, ella ahí va a contactar a una serie de víctimas que están vinculadas a una ONG para decirles que quiere hacer un documental sobre ellas. Ellas se niegan rotundamente y, y después de negarse rotundamente, finalmente ella decide ir a vivir con las víctimas. Estas víctimas viven en una casa en particular, que ahora después las voy a introducir, y bueno, y ahí es como que las víctimas van a tomar confianza con ella, y al tomar confianza, bueno, deciden decirle que sí, que haga el documental. Y eso va a dar origen a su primer documental, que se va a estrenar en 1995. El segundo documental surge del buen vínculo de ella con las víctimas, porque las víctimas le van a pedir que la filme, y ellos porque una de las víctimas, que es muy famosa, una persona muy, muy famosa por su activismo inicial, bueno, le descubren un cáncer terminal, y bueno, y estas mujeres quieren que la filme en este proceso, ¿no? De ellos de cuidado de esta víctima, y ese da origen al segundo documental, que es de 1997, y finalmente va a tener el último de esta trilogía en 1999, donde aparecen personajes nuevos en la narrativa. Les quiero mostrar algunas cuestiones para que sea más amable. En este documental antropológico, que como les dije, para mí es la obra más maravillosa, en coreana, en inglés, se llama, que la traducción al español fue la misma del inglés, que le pusieron El murmullo, tristeza habitual a la segunda, y la última, Mi propia respiración, pero en coreano se llaman igual, se llama Nachung Moksori, bueno, después uno, dos y tres. Y en este, sobre todo, lo interesante es que están filmadas, bueno, las primeras en 1994, ¿no? Las va a filmar en 1994, es decir, a muy pocos años de que ellas dieran testimonios, siendo muchas de ellas jóvenes, personas mayores, pero jóvenes, como que comparados con todo el trayecto que va a venir después. Y en las primeras etapas, ¿no? Donde por ahí que para la gente más joven, que ha visto documentales más recientes, que ve testimonios de ellas, bueno, se las ve mucho, en los últimos años se las ha visto mucho más fuertes, y ellas daban testimonios ya como desde un vocabulario de derechos humanos muy consolidado, pero no son las imágenes que van a ver en estos primeros documentales, donde ellas todavía cargan con el sufrimiento, y acá ponía esta imagen, ¿no? Ella sola, muy común, estas mujeres se van a ir a vivir a una casa que ofrece una de las ONG, que es esta casa que no existe en la actualidad. Esta casa, que es una casa muy antigua, estas casas coreanas antiguas, pero muy arruinada, ¿no? Tiene goteras, ellas mismas dicen como que no está en buenas condiciones. Y bueno, y cada una se instala en un cuarto, comparten la cocina, el baño, y hay mucha soledad en ese hogar todavía, hay mucha soledad, hay mucha vergüenza antes de salir a las protestas, por ejemplo, a las manifestaciones de los miércoles. Hay mucha bronca, bronca no solo por lo ocurrido a Japón, hay mucha bronca hacia la sociedad también, ¿no? Vienen de vivir una vida muy marginada, muy solas, muy discriminadas. Eso se ve también en estas primeras protestas. Las protestas son muy pocas las que participan, muy poca gente también que va. Esta es la activista, una de las la fundadora de la ONG. Eh, También, por ejemplo, acá les ponía esta que, bueno, y esto empieza todo un proceso que va a ir haciendo este documental, donde se va viendo no solo todas las conquistas políticas, que van a ser muy valiosas en todos esos años, sino también las conquistas entre ellas, ¿no? Como entre ellas van generando amistad, se van dando fuerza, consiguen una nueva vivienda, se van a ir a vivir a esta nueva casa, que es una casa que, bueno, en la actualidad no vive nadie, pero que queda en las afueras de Seúl, por eso se ve esta zona de campo. Para Corea es campo, para nosotros de Argentina es un poco difícil, el campo
lo asociamos a terrenos muy, muy amplios y muy descampados realmente, pero bueno, por la densidad poblacional no es así en el país, pero bueno, y ellas han crecido como campesinas, por lo cual les es muy agradable para ellas este reencuentro con la naturaleza, y ya ahí conviven, cultivan entre todas, se dan contención, se ríen, se critican. Y bueno, y todo este proceso de ir compartiendo, de cómo las va convirtiendo en víctimas más fuertes. Y otra oportunidad muy interesante y que nos entrega esta trilogía documental es ir a China a ver, a filmar a las mujeres víctimas, las mujeres de confort, que fueron víctimas coreanas y que se quedaron viviendo en China. Y cuando ella lo filma es algo bastante novedoso. Ahora tenemos mucha más información, pero piensen que Corea del Sur y China restablecieron relaciones diplomáticas en 1992, por lo cual ella las está filmando a pocos años de haber restablecido relaciones diplomáticas, lo cual le permitió conseguir un permiso para ir a una ciudad determinada a filmar a estas víctimas y bueno, que cuentan un poco su experiencia de por qué se van a terminar quedando allá, cómo viven. Ellas viven también como un poquito en una pequeña comunidad coreanas de víctimas que quedaron. Y, y bueno, después algunas van a visitar Corea. Y todo esto en una convivencia con la directora, ¿no? La directora es parte de ese grupo, ¿no? No es un observador de afuera, no es alguien que no las conoce, es parte de esta comunidad. Y voy a seguir, para que no se me vaya el tiempo, y vamos a segundo. Segundo que voy a presentar, porque no voy a contar más para que después puedan ver, es el documental de Kim Dong-won. Kim Dong-won es un documentalista reconocidísimo. Bueno, yo acá tengo, creo que se ve, ¿no? La versión de la trilogía eh, de Byung, hermosa. Y Kim Dong-won, como para que vean simplemente sus principales clásicos, son un montón en la época del DVD, miren, delata mi edad eso, pero bueno, con un montón de film de él. Es un documentalista famosísimo. Yo diría que es el documentalista independiente más famoso que tiene Corea, porque va a ser un poco el fundador de lo que es el documental independiente político, ¿no? Y por eso les decía que financió su productora las primeras documentales de Byung. Y Kim Dong-won, que nos ha entregado muchísimos documentales muy desafiantes sobre los excluidos en las etapas del desarrollo, es decir, en la década del 90, cuando se hablaba del milagro económico, en los 80, documentales sobre la transición a la democracia, sobre los jóvenes que resistieron en la Catedral de Myeongdong. Él ha convivido, también ha hecho documental antropológico, ha convivido con pobres, marginales, es una persona que compartida el catolicismo y perteneciente al movimiento Minjung, que es un movimiento popular en Corea muy comprometido con la democracia y sobre todo con los pobres. Le ofrecen en el año 2008, es decir, muy posterior a la trilogía, hacer este documental desde la Comisión de Derechos Humanos. Entonces tiene que tener este documental un formato informativo. De hecho, es un documental que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, porque tiene esa función, ¿no? La idea es que es un documental informativo. Y bueno, como es un documental informativo, va a tener características en su narrativa muy distintas a las que nos propone Byung. Esperen un minuto, ahora vuelvo a compartir. Me trabó. Ahí está. Eh, sí. Muy distinto al documental que nos propone, perdón, acá, ahora se ve, ¿no? Al documental que nos, quería checar acá, un minutito. Ahí está. Al que nos propone Byung, porque bueno, tiene una narrativa bastante lineal de los derechos humanos y por lo cual requiere hacer una presentación muy documentada, ¿no? Y entonces, al igual que en el documental antropológico, el eje central van a ser las víctimas y los testimonios de las víctimas, lo va a ir acompañando para que tenga fuerza de alguna manera histórica y política y para que sea más sólida en su difusión, sobre todo por críticas que va a haber al tema. Bueno, la va a acompañar con mucho documento de época, ¿no? Mucho archivo documental y muchas voces autorizadas
que van a permitir reforzar los testimonios. ¿Quiénes son estas voces autorizadas? Bueno, voces de la comunidad internacional, referentes de las Naciones Unidas que han presentado informes sobre el caso, profesores, y acá les quería mostrar, por ejemplo, muy interesante, pone también muchas voces de Japón, ¿no? Y esto va a ser un dato muy interesante porque va a reforzar las críticas que le hacen al tema desde sectores conservadores japoneses con las propias voces de historiadores japoneses que han investigado el tema, con, acá en este caso, bueno, es la directora del museo que hay sobre las mujeres de confort en Tokio, bueno, con la voz de la directora del museo, con referentes de derechos humanos japoneses, va a poner esas voces japonesas, además obviamente de voces de Corea y de las Naciones Unidas, para justamente poner voces desde el país victimario, ¿no? Desde el país responsable de esta causa. Y también cuando nos hablas de las víctimas, como la idea es que sea un documental de difusión, a diferencia de Byung, que ella se centra en las víctimas, meramente las víctimas coreanas, él va a va a mostrar la diversidad de nacionalidades a las víctimas. Y bueno, va a poner varios testimonios de víctimas en Filipinas que van a entrevistar, va a seguir obviamente más de cerca a una víctima coreana, pero va a poner los testimonios de Filipinas, y también, por ejemplo, va a entrevistar, ella es una famosa de vino, una reconocida activista que fue una víctima también de la esclavitud sexual, que es de origen holandés, porque piensen que Japón invade también Indonesia, que era una colonia holandesa, y se va a llamar a hijas de colonos que las va a convertir en esclavas sexuales. Entonces también le va a dar una voz muy amplia y también esa amplitud la va a mostrar en las protestas, ¿no? No solo las protestas en Corea, las protestas en distintos países, actividades políticas en los distintos países afectados. En el caso, esto se ven un poco las características de estos dos primeros tipos de documentales. En el caso de los documentales oficiales que hacen las ONGs, que hay varios, este es uno de ellos, el que yo les ponía en la tapa, pero hay varios, tenemos otros, algunos sobre víctimas. Estos documentales, sí, la narrativa, podríamos decir que es la más lineal, de alguna manera la más sencilla y la más centrada en la vida política, ¿no? Como bien lineal, ¿no? Japón durante este periodo se llevó mujeres en contra de su voluntad, las esclavizó sexualmente, lo que implicó la esclavitud sexual, que era, a cuántos hombres debían servir de manera forzada, todas esas secuelas que han dejado, y el activismo político, ¿no? De manera bastante lineal. En estas documentales, que está muy bien, digo, porque es un poco la forma de dar a conocer las actividades que se hacen desde las organizaciones que participan en los reclamos, a diferencia de los otros documentales que les mostraba, se pierde un poco por ahí algunas críticas o sutilezas, ¿no? Por ejemplo, el documental Review es uno de los documentales más críticos en cuestionar también a la sociedad, porque le da mucho espacio a estas víctimas en sus primeros años, donde, bueno, ellas critican también una sociedad que no las quiere escuchar, o familias que las marginan. Después de contar cómo los propios vecinos por ahí las marginan, ¿no? Como hay una sociedad también tradicional, machista, que no está dispuesta, no está tan dispuesta a escucharlas, como ellas van a las protestas y son muy pocas. Eh, y bueno, este tipo de cuestionamientos más complejos se pierden un poco en estos documentales oficiales de las ONG, y este relato sí es un relato mucho más nacionalista en varios símbolos que aparecen a lo largo del documental, y mucho más con una narrativa postcolonial de derechos humanos, que es una forma de que también estas categorías, como de quienes son víctimas y quienes fueron los perpetradores de la violencia, esté como muy claro, muy dicotómico, y bueno, por ahí no hay espacio para estos otros responsables, estos otros colaboradores, que sí tienen más espacio en los otros dos documentales, sobre todo en el documental antropológico. Y después tenemos un boom de documentales muy interesantes que van a empezar a contar otras historias, ¿no? Vinculadas a las mujeres de Consuelo. Yo les pongo este que se llama Mi corazón todavía no está roto, y que es la historia, es un documental del 2009 que cuenta la historia de Son Chi-do, que es una víctima coreana que va a quedar en Japón, tiene una vida muy terrible y además queda viviendo en Japón, por lo cual va a tener esta originalidad, por ejemplo, bueno, este, que claramente no es lo mismo quedar viviendo en el país perpetrador, siendo parte de esta minoría
de esta primer minoría étnica que tiene Japón, que son los coreanos, que ellos le llaman los Ainichi. Entonces, bueno, ahí se va a ir cruzando toda la violencia que ella sufrió, todo el trauma, todo su deseo de no volver, que también es un cuestionamiento a Corea, ¿no? A veces hay mujeres que sienten que no hay un motivo para volver a su país por todo lo que habían sufrido también antes del momento del rapto, y como es el caso de esta víctima, y bueno, y esta discriminación, además extra, que empieza a sufrir en el país donde queda, que queda no por opción, sino por cuestiones de la propia dinámica de la posguerra, donde finalmente va a quedar ahí varada y ahí va a ser su vida. Entonces, en estos otros documentales que vienen apareciendo, es muy interesante que sigue siendo la víctima el relato principal, es decir, el testimonio en primera persona sigue siendo la clave narrativa, pero empiezan a aparecer otras historias para contar. Me voy a apurar un poco. El cine de ficción tenemos un boom más reciente. No es que antes no había películas, antes había aparecido el caso de las mujeres de Consuelo en distintos films, hasta en telenovelas que se veían en la tele en los años 90 de manera por ahí más indirecta, más sutil, pero vamos a tener un boom de películas en el siglo XXI. Y bueno, acá les ponía algunas, por ahí después ustedes me comentan, quizás muchos de ustedes hasta vieron algunas de estas películas, y algunas características de este boom del cine ficcional. Bueno, claramente tenemos una gran diversidad temática. Por ejemplo, tenemos películas como, como esta, la de Camino Nevado, o la de La última mujer de confort, también en esta película, por ejemplo, que están centradas en ellas, siendo jóvenes, las víctimas, en su vida campesina de un pueblo determinado en Corea, y cuando se las llevan, sin ellas entender a dónde se las llevaban, toda la vida en esa estación de Consuelo, una vida terrible, que básicamente la película se centra en la vida en la estación, y un poco qué pasa en la posguerra, ¿no? Eso va a ser como uno de los ejes más comunes en estas películas. Y acá tenemos una particularidad que no aparece en el cine documental, que es pensar un poco esa vida campesina de manera muy idealizada, ¿no? Ellas siempre están con hanboks muy limpios, muy bellos, el lugar es maravilloso, la vida en el campo es muy feliz, en las familias hay contención, aparecen las diferencias de clase entre las niñas que podían ir a la escuela, las campesinas que no podían, pero todo desde una narrativa de bastante hermandad y de bastante buena convivencia que se rompe al momento del rapto, ¿no? De esta manera se marca de manera más intensa que con el secuestro. Es un punto de inflexión y es un quiebre en la comunidad, ¿no? Va a quebrar las dinámicas en la comunidad. También tenemos otro tipo de películas, que es algo bastante novedoso, que aparecen en estos últimos años, como por ejemplo la de Su historia, y la de, bueno, I Can Speak, de hecho se llama en inglés la película en coreano, de Puedo hablar, que esta es del 2018 y esta del 2019, que se va a centrar en cómo el activismo político, es decir, va a permitir a estas mujeres superar de alguna manera el trauma que habían silenciado durante décadas. Entonces acá ya en estas películas no es tan importante qué pasó durante la estación de rapto, en esa vida en el campo, no, aparecen ellas ya grandes, como años antes de que ellas se animaran a acercarse a alguna de estas organizaciones a contar su historia. Esto es bastante original, es una mirada también distinta de la problemática, ¿no? Cómo la política las redime, cómo la política como reconocimiento las va a permitir emancipar. Entonces nos pone en cuestión otras tensiones, otros dilemas, y se toma el atrevimiento de por ahí incorporar otras cuestiones respecto a los géneros, y acá se los marcaba un poco en el género, que va a haber diversidad de géneros, si bien lo dominante es el drama. Por ejemplo, la película de Puedo hablar tiene muchas escenas cómicas. Entonces, bueno, en una película tan terrible de alguna manera, por lo que va a contarnos, está basada en un caso, las dos están basadas en casos reales, pero están obviamente noveladas. Por ejemplo, pone muchas escenas cómicas que no banalizan el horror, al contrario, nos permite ir generando como empatía,
permite ver de manera distinta por ahí esta negación que en la sociedad también vuelven estas críticas como a la sociedad, no poder entender a una persona que está tan traumada y su comportamiento especial. Entonces, bueno, se toma estas licencias de incorporar, por ejemplo, la comedia, que hubiera sido algo muy, muy difícil de pensar en películas que quieren contar traumas de esta naturaleza. Los responsables en todas estas películas, bueno, están clarísimos. Hay unos responsables, sobre todo en las historias que se centran en el rapto y la estación, donde los responsables obviamente es la Armada Imperial, eso está fuera de discusión en todas las películas, el responsable es la Armada Imperial de Japón, pero también aparecen a veces los colaboradores, como también como responsables de los secuestros de las víctimas, y en el caso ya de que se centra más en la política, bueno, se amplía un poco la cuestión de la responsabilidad, como pasa también en el cine documental, viendo, bueno, qué pasa con las sociedades que no contienen, qué pasa con la cultura machista, qué pasa con otros países que intervienen también y por ahí no escuchan, qué pasan. Entonces, bueno, las responsabilidades también no diluye las responsabilidades de Japón, pero empieza a pensar en la responsabilidad en un sentido más amplio, dado que el eje central es la cantidad de décadas que estas mujeres tuvieron que silenciar lo que les ocurría. Vamos a ir un poco a las novelas. Con las novelas vamos a tener un poquito de menos suerte que con el cine, donde tenemos todas estas obras maravillosas. Y en el caso de las novelas, no tenemos novelas, de hecho, traducidas al español. Tenemos una sola novela, que es esta, One Left, de Kim Sung, que es una novela traducida al inglés, la única novela traducida al inglés escrita por una coreana, ¿no? Que era, como les dije, es el eje de la selección, donde, bueno, justamente su narración, que si bien ella se inspira en un montón de testimonios que ella recopiló y de entrevistas que realizó. Bueno, obviamente la novela es una ficción, no está bien, no está relacionada con la vida de una víctima en particular, sino que todos estos testimonios le van a permitir construir esta narrativa. Y a partir de, bueno, ¿qué pasa si hay una sola víctima con vida, ¿no? Como ahora aparece otro tema que es la vejez, la muerte, qué pasa frente a la muerte de las víctimas, ¿no? Tema que no estaba presente, por ejemplo, en los documentales de los 90, donde ellas todavía, más allá de ser mayores, se entendía que todavía podían vivir unos cuantos años más. Ahora en esta novela nos plantea, bueno, ¿qué pasa si se mueran las víctimas? ¿No? Y a partir de ahí va a ir contando lo que les ocurrió en las estaciones, en la posguerra, etc. Y sí tenemos, a diferencia de que no tenemos novelas, sí tenemos una novela gráfica maravillosa, hermosa, sumamente conmovedora, muy valiosa, que es Hierba. Hierba es, de hecho, la novela más famosa de Henry Kim, que nació en 1971, ella vivió muchos años en Francia, ahora vive en Corea, y en esta novela gráfica del 2017 va a ser realmente la novela que la lleva a la fama, ¿no? Y se basa en la vida de una víctima que es bastante conocida porque tenemos documentales sobre esta víctima, tenemos varias entrevistas, hay bastante información sobre Lee Kok-sun. Y, y bueno, ella la viene a entrevistar al lugar donde vive y es una novela biográfica porque va a contar realmente lo que esta víctima le va a contar sobre su vida. Ella tiene un dibujo maravilloso en blanco y negro con un estilo tradicional coreano muy bello. Y es una novela desafiante, ¿no? En términos de género. Es una novela muy desafiante que interpela a la sociedad coreana desde el inicio. Desde el inicio ella tiene una vida muy dura realmente. La víctima que ella entrevista tiene una vida muy dura, nació en el campo, en la extrema pobreza. Y bueno, yo acá les ponía una escena donde ella siendo muy niña se desmaya y la madre dice, bueno, se desmaya porque no le puedo dar comida, no hay comida, ¿no? Y acá otra escena muy terrible que es cuando ellos la tienen que vender. La realidad es que la práctica de la venta de las niñas a otra familia, donde, bueno, generalmente la idea es que las ponían a trabajar, en, ocurría, porque, bueno, había mucha hambre en el campo. Entonces me parece que este retrato del hambre, de la desesperanza, de prácticas que hoy en día estarían muy mal vistas, como esto, como la venta de mujeres, la venta de niñas, está muy bien retratado, ¿no? No es esta vida campesina idílica como en el cine ficcional, sino es una vida campesina realmente muy crítica. Ella como niña parece siempre como sucia, muy desarreglada. Ella mira con bastante admiración las niñas que pueden ir a la escuela, ella no puede ir a la escuela porque no tiene dinero.
Y a partir de ahí retrata con mucha dureza también la posguerra, también los vínculos con su familia después de la posguerra, con su regreso. Así que se convierte en eso una obra que se nota que es muy contemporánea, ¿no? Me parece que hay muchos cuestionamientos que en otro momento no hubieran sido posibles y muy valiosa por su perspectiva de género, ¿no? Está muy fácil de conseguir también en español, ¿no? Está de hecho en todas las librerías. Y para cerrar, quería como presentarles un poco la literatura o las expresiones y el cine que ha surgido desde la diáspora, es decir, de las comunidades coreanas en el exterior. Y voy a hacer una trampa, voy a dejar la literatura que está traducida, porque sí, habría muchísima otra para abordar. Y bueno, creo que la primera que vale la pena presentar es a Lee Chang-rae, que no sé si es un autor que ustedes conocen, él es coreano, nació en Corea en 1965 y cuando tenía 3 años migró a Estados Unidos. Él se va a hacer muy famoso con una obra que se llama En lengua materna, muy recomendable. Todas están publicadas por Anagrama en español. Fue un bestseller en lengua materna y bueno, donde un poco él se cuestiona esto de la identidad, ¿no? ¿Qué es ser un coreano en Estados Unidos? Muy vigente también para pensar la identidad coreana o la identidad migrante en otros países como podría ser el nuestro. Y bueno, y él cuando un poco cuando este tema surge, sale en los medios, todo le genera mucha curiosidad. Y bueno, va a ir a Corea, va a viajar, va a entrevistar, va a contactar a las organizaciones, a las víctimas, y un poco de toda esa experiencia construye una historia que obviamente es ficcional, totalmente ficcional, que se llama Una vida de gestos. Y en su obra Una vida de gestos, él trae de alguna manera un poco indirecta, el tema de la esclavitud sexual a través de la historia del vínculo de un padre con su hija adoptiva eh, en los Estados Unidos. Es decir, este señor, que es un hombre muy buen vecino, muy buen colega de trabajo, y va a ser un muy buen padre también, es un hombre que asociado, todo el mundo lo conoce como si fuera japonés, él en realidad es Ainichi, es decir, es coreano de Japón, pero él se comporta con sus modos japoneses, es decir, ahí ya cuestiona este tema de la identidad de los coreanos en Japón y de la presión por la asimilación hacia los Ainichi, y bueno, y va a adoptar una chica que es coreana, ¿no? Y que crecen, ambos todo transcurre en Estados Unidos y a partir de estos vínculos, sobre todo cuando la hija se pone un poco rebelde con él y lo empieza a cuestionar, aparece su pasado en la guerra, en la esclavitud sexual, y voy a dejar ahí, pero muy interesante porque va a traer el tema de la esclavitud desde la cuestión migratoria, ¿no? Desde la cuestión de las identidades en el exterior, desde la herencia del trauma, cómo se vive con un trauma heredado. Así que, y desde el victimario, ¿no? Desde el hombre, no solo desde las historias de mujeres, sino desde el hombre que carga con el peso y la responsabilidad de esas atrocidades que se cometieron en el pasado. Y por otro lado, La hija del bambú, que también es una autora coreana-americana. Esta novela también transcurre con estos vínculos familiares, la novela transcurre en Hawái, y sí, también nos trae el tema de el trauma heredado y los vínculos de familia, porque es la historia de una madre y su hija, y en La hija del bambú aparecen muchísimas cuestiones muy coreanas. Es una obra súper nacionalista, sobre todo por ser que está escrita desde la diáspora, con muchos símbolos, hay muchos chamanes, muchas diosas, y bueno, y esta protagonista, esta madre que logra irse de Corea gracias a que se casa con un misionero americano, y bueno, que siempre que vivió toda la vida con este trauma de haber sufrido la esclavitud sexual, y bueno, tiene esta hija que es una hija de él y este misionero americano, y bueno, un poco su madre nunca puede terminar de procesar este trauma, ¿no? Y este trauma lo va a procesar de manera, o nos va a ir contando el trauma de la madre y el horror de vivir con el peso de esta violencia en su cuerpo y en su espíritu a través de las conexiones de ellas con los chamanes y con los dioses. Muy, muy interesante la perspectiva que tiene, muy nacionalista la obra también. Y finalmente, creo que ameritaba, sobre todo estando en Argentina, presentar un poco el documental de Cecilia Khan, que es una documentalista, una directora de cine argentina de la comunidad coreana,
Y bueno, y el año pasado finalmente pudo estrenar esta obra maravillosa, Partió de mí un barco llevándome, donde, como ocurre en las novelas también, aparece, es un documental, es decir, no es ficción, pero aparece el tema de las mujeres de Consuelo en mi interpretación de la obra, por ahí ustedes pueden tener otra, como una excusa para hablar de la violencia de las mujeres coreanas, de la violencia de las mujeres en la comunidad, siempre desde esta perspectiva migrante. Ella, todas sus obras cruza el tema de la identidad y la migración, pero en este caso incorpora el tema de las mujeres y la violencia. ¿No? Entonces, un poco las mujeres no es un documental donde nos vaya a contar en sí la historia de qué pasó con las mujeres de Consuelo, sino de alguna manera cómo esa experiencia, ese legado, esa violencia, ese silencio, esa opresión a veces de la sociedad también está presente en otras formas de violencias que aún se viven dentro de la comunidad. Y bueno, también un poco el reencuentro desde Argentina, por ahí desde generaciones que ya casi ni hablan coreano, pero que son coreanos, y con ese pasado traumático de su país. Una obra bastante valiosa. Bueno, algunas reflexiones finales englobando esta discusión, así le doy espacio que ustedes me pregunten. Creo que en el cine documental surcoreano siempre tuvo una mirada muy compleja del fenómeno, con críticas a las cuestiones de género, críticas a la sociedad coreana, obviamente críticas a Japón, a los responsables. Me parece que siempre ese documental independiente nos ha dado unos documentales sumamente críticos y con un gran trabajo de archivo y un gran trabajo en los testimonios, ¿no? Con una diversidad de testimonios en primera persona que refuerzan, digo, todas estas críticas que van a ir introduciendo. Y, y también que ha sido bastante pioneros, ¿no? En dar a conocer la causa. Los testimonios en primera persona claramente son la clave del relato documental y vamos a ver que después se convierte en la clave también del ficcional. En todos los casos aparece el activismo político, pero las activistas conocidas, famosas, que si uno conoce el tema hasta las puede reconocer, están siempre acompañando, ¿no? No están nunca en un rol protagónico. Las protagonistas son las esclavas sexuales, ¿no? Es su lucha, es su voz, es su momento de tener un espacio, ¿no? Entonces el resto siempre está en un rol de acompañar, de legitimar, de aportar otra fuente, pero realmente siempre son sus testimonios y su accionar lo que va guiando la narrativa. En los documentales en Corea no suelen aparecer o no suele tener un gran espacio los responsables arrepentidos, de los cuales sí hay documentales. Hay bastantes, hay otros documentales, por ejemplo, sobre soldados arrepentidos que han dado testimonio, sobre médicos arrepentidos. En uno de estos documentales de Corea por ahí aparece algún fragmento, pero es muy menor, ¿no? Siempre la idea es que el eje siempre estamos en las víctimas. En el caso del documental antropológico, además de ser mi documental preferido de las mujeres de Consuelo, creo que realmente permite comprender muy bien cómo las víctimas pasaron de ser personas muy marginadas en la sociedad a convertirse en activistas, a tener reconocimiento en la sociedad coreana y también un reconocimiento internacional. Creo que es el documental que mejor muestra eh, toda esta transformación que llevó tantos años de cuestionamiento, tantos años de ir procesando el trauma en el arte, en terapias, en la convivencia, y bueno, todo este proceso que llevó muchísimos años, creo que es uno de los grandes logros de ese documental antropológico. Siempre hay un reconocimiento de Corea de que las víctimas no son solo coreanas, más allá de que estos autores puedan querer contar una historia coreana, hay un total reconocimiento de que las víctimas son todas las víctimas de la esclavitud sexual, de todos los países que se han visto afectados. Y creo que el cine ficcional se ha vuelto un poco más valioso en los últimos años al poner a esto, al tener distintos tipos de narrativas, pero tiende a dicotomizar más la historia, tiende a apelar mucho más a símbolos nacionalistas para generar empatía, para generar dramatismo, y en eso quizás es un poquito menos complejo que las obras documentales que les estaba presentando. La literatura, ¿por qué tenemos tan poco? Va a ser una pregunta abierta, la verdad que yo tampoco sabría decirle por qué tenemos tan poca literatura. Eh, y finalmente me parece que en la literatura del cine de la diáspora, que también es más recién, es decir, es del siglo XXI, creo que nos muestra
nos aporta una nueva mirada muy interesante que es lo de la herencia del trauma, ¿no? Cómo es el trauma heredado, ¿no? Cómo es el trauma heredado desde el migrante, desde estar en otra cultura, cómo se elabora ese trauma en una cultura diferente, ¿no? Finalmente, no es lo mismo contar la historia desde Corea en la sociedad coreana, para la sociedad coreana, que la historia en otros países que podrían ser que conozcan o no sobre esa historia, o podría ser que no se conozca, pero también que a su vez las conquistas de derechos humanos sean mucho más profundas que las que hay en Corea. Bueno, muchas complejidades que tienen que ver con el ser migrante, con los traumas heredados, con el peso del pasado dentro de las comunidades migratorias, que me parece valiosísimo y sumamente interesante. Bueno, un poco esta era la presentación general que había preparado. Y bueno, quienes quieran preguntar, ay, perdón, el que dijo, ¿podés subir el volumen? Nunca lo vi escuchar. Gustavo, ahí vi que tenés la mano. Pregunta, saca el micrófono. Listo. Hola. Gracias, Hola. Pilar. Me gustó mucho, me interesó mucho. Te hago una pregunta. Em, yo entiendo, o sea, básicamente el responsable es el ejército imperial, ¿no? Claramente, y hacia eso están los cañones apuntados. Pero cuando hablas de que la sociedad también tuvo la culpa, yo entiendo que pudo haber algunos entreguistas, por decirlo de alguna manera, colaboracionistas, etcétera, pero la sociedad entera hizo, digamos, vista ciega a esto. La sociedad No, no, entera no, está bien. coreana. Uno presenta rápido y al No, final no, está uno bien, no, no, también. pero me gustó, No, digamos. no, no. Creo que lo que va a acompañar mucho, en realidad, en este boom documental, que de hecho hay muchas mujeres, y si no muchos activistas en realidad de derechos humanos, Ujú. es que va acompañado un poco con críticas, no tanto a los responsables, que siempre se hubo que hubo entreguistas, es un tema como bastante discutido en Corea. Corea de hecho ha hecho una comisión en contra de los colaboracionistas, así que es un tema discutido en Corea la colaboración. No tanto eso, hay como va a venir acompañado el caso con una discusión más de género, más de, bueno, ¿qué pasa a nosotros las mujeres, no? Estamos pensando que en los 90 en Corea prácticamente no se podía denunciar la violencia. En la década del 90, si vos tenías, si tu vecino le estaba pegando a la mujer, ningún coreano llamaba por teléfono a ninguna policía, ¿no? La gente lo veía como que, bueno, él es el dueño de esa familia, sabrá por qué lo hace. Entonces, irrumpe, me parece, este tema en un momento donde, bueno, toda esta cuestión de género también requería de mucha discusión. Y es por ahí en realidad la responsabilidad, no responsabilidad en el sentido que es responsable de la esclavitud, pero bueno, de que el silenciamiento o el sufrimiento que va a venir después de todo lo que ellas viven en la posguerra, bueno, ahí hay una responsabilidad de la sociedad coreana, ¿no? Sí, A partir eso de claro, eso. claro. La Entonces va a acompañar aceptación un del momento, la sufrimiento. aceptación. Y eso es muy impactante, porque uno ve las imágenes de los 90 y las protestas no hay nadie. No hay nadie, son un grupo, bueno, ahora no, son protestas Bueno, claramente, los es como jóvenes, dice, sí, perdóname, es como dice Felia y como en Argentina en los 70. Las claro, algo primeras vueltas así. de las madres de Plaza de Mayo eran... Eso, y también lo de género, que ahí yo diría que es aún más atrás que los 70 en Argentina, ¿no? Esto de que yo lo he vivido en términos personales en épocas no tan antiguas, pero viviendo en 2005 en Corea, ver escenas de violencia y la gente no se metía. Y yo recuerdo ahora 2 años caminando por Seúl, ver que había una pelea de jóvenes, pero donde él le tira de los pelos, y enseguida vino la policía, y la sociedad, y los jóvenes que estaban ahí se pararon y todos los frenaron, y dije, bueno, la sociedad cambió, ¿no? Cambió, no sé si es lo mismo que haremos nosotros o no, pero la sociedad los frenó. Antes era bastante común ver muchas situaciones de violencia donde no se frenaba. ¿No? Y bueno, acá en la comunidad coreana tenemos muchas experiencias, la gente contaba, ¿no? La persona era la que sufría maltrato de su marido, visible, que la comunidad lo sabía, lo escuchaba, lo daba, y se enojaban con ella, se echaba al marido. Entonces me parece que irrumpe tratando de cuestionar también muchas cuestiones muy tradicionales que tenía el país, que bueno, que ya una generación más educada no estaba dispuesta, ¿no? Claro, A tolerar. claro. Entonces ahí en ese sentido decía la responsabilidad. Ok, gracias Pilar, muchas gracias. Pero que se ve más en los documentales o en las novelas, por ahí las ficciones son más, tratan de ser un poquito más nacionalistas, ¿no? Y menos críticas. Che, una otra pregunta y me callo la boca. ¿Dónde podemos, se pueden bajar en alguna plataforma estas películas?
Porque son Eh, realmente interesantes, digamos, ¿no? Son realmente interesantes. Sí, 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 se pueden conseguir la mayor. Bueno, la del documental, sí, hay una plataforma, hay varias plataformas ilegales, si no sería cuestión de que me escribas, porque no sé si puedo dejar los links acá. Bueno, Pero suele después haber te una, escribo. claro, varias de ellas se suelen conseguir. A veces pasa que están, viste, en un link, después la sacan, aparece en otro. Está bien. Algunas de Listo, ellas se listo. consiguen. Algunas de Ok, ellas se consiguen. estaré atento. Gracias, ¿eh? Sí. Julia, que veo ahí una mano levantada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas Hola. gracias, estuvo muy bueno. Tenía una pregunta que la comparto con una de las chicas del chat, que era, vos planteaste en algún momento la pregunta de, bueno, de ahora en más, en caso de que no, ya no haya víctimas sobrevivientes, ¿no? Bueno, se lo plantea a ella, no Que, le voy a robar la idea. claro. Ella, la autora dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Un poco. Claro, porque no sé si en Corea existiría algún movimiento como en el caso de Argentina, ¿no? De que a la posterioridad la gente o asociaciones civiles o quien sea siga por ellas el activismo. No sé si Sí. es... Sí, el activismo claramente sigue porque ahora ya casi no tenemos víctimas. En Taiwán, por ejemplo, ya se han muerto todas las víctimas. Las víctimas en Corea es simbólico, están internadas en un geriátrico ya muy, muy viejitas, las poquitas que hay. Tenemos muy pocas mujeres. La idea es las organizaciones. Hay una pregunta que surge mucho en Argentina y eso tiene que ver con la historia argentina. Es decir, bueno, ¿qué hay están las familias de las víctimas, están los hijos de las víctimas, ¿no? Me parece que es un poco pensar desde nuestra experiencia. No, no existe algo así como los familiares. Son las organizaciones que no suele haber familiares de ellas. Por esto, justamente, que nos van a contar estas historias, ¿no? Por esto, por la vida tan difícil que han tenido ellas, ¿no? Sus vínculos familiares no suelen ser buenos. En muy pocas situaciones ellas realmente han tenido algún vínculo de contención directo muy positivo. Hay algunos, pero pocos, ¿no? Pero no, no son, van a ser los hijos quienes realmente militan por ellas o familiares, ¿no? Son las organizaciones con quienes quieran militar por ellas. Y te hago una última pregunta más allá. En el caso del rol de Japón, que suele o minimizar o negar o simplemente guardar silencio o tener actitudes como para que se silencie o se remuevan a cualquier tipo de activismo materializado por parte de Sí. quienes hacen activismo. ¿Esto ha avanzado con la mayor cantidad de activismo, con el pasar de los Mira, años o no? es todo un tema lo de Japón. Creo que en eso los documentales y sobre todo Corea, Corea tiene un vínculo, las organizaciones muy cercanas con activistas en Japón desde el inicio. Creo que es bastante, sobre todo en el cine documental, es bastante fiel a reconocer también todo lo que ha hecho mucho de la sociedad civil japonesa por esta causa. Entonces, hay mucho Japón. Eso es importante de tener. Hay muchísimos japones en Japón. Hay muchísimos historiadores, hay muchísimas universidades super progres que hacen los eventos, que ponen que hacen muestras de fotografías, tenemos los museos que le pertenecen a las ONG, el museo finalmente está en Tokio. Bueno, tenemos varios documentales muy críticos que han hecho ellos mismos, ¿no? Por ahí con este tema y con otros temas vinculados a la guerra, ahí le ponen, ahí pone Yuki Tanaka, muy bien, un gran clásico de este tema. Eh, lo que hay sería como desde el gobierno oficialmente, bueno, la idea de que no se va a resolver esta cuestión, ¿no? Se ha intentado, no es que no se ha intentado, no es lineal, no siempre fueron las mismas situaciones, ha habido momentos de negociación por Japón, fracasaron. Este, no es que no hay un reconocimiento, es decir, no es que, porque Japón tiene su contradicción interna, hubo un momento en que reconoció, entonces no es que puede decir que no existe, pero básicamente la idea sería que quiere que no se hable más del tema, por decirlo de alguna manera, y ha tomado la postura, bueno, no hablamos y no lo enseñamos, y vemos qué pasa. Pero es un país democrático, si hay un museo independiente, el museo va a estar, ellos presionarán, pero el museo igual está finalmente en Tokio, ¿no? Y finalmente hay muestras también, por más que ellos presionen. Entonces, todo eso me parece que Japón es toda esa presión, es todo ese intento por borrar y sectores que también luchan porque no. Eh, es complejo. Uno podría decir que todo lo que no entra en una currícula educativa a la larga se pierde, ¿no? Eso en Japón o en cualquier lugar del mundo, porque
lo que vaya a estudiar un selecto grupo de personas que van a ir a la universidad a trabajar temas muy controvertidos, no va a tener un impacto social muy amplio, ¿no? Ese quizás es el gran discusión y por eso estos activistas en Japón siguen y siguen con sus museos y siguen tratando. Hay también museos por los trabajadores forzados, por ejemplo, en Japón. Bueno, Corea tiene su museo, los Ainichi tienen su museo. Entonces, bueno, toda esa batería de cosas en el marco de un gobierno que lo niega o que lo minimiza o que lo trata de borrar, convive, sería en Japón. Así que es como bastante difícil. Nair, Hola, bienvenida. a ver, ya pongo la camarita. Hola, Hola. primero, antes de hacerte la pregunta, yo estoy haciendo mi trabajo final de grado para recibirme de comunicadora social sobre este tema. De hecho, varias Ah, veces me he bueno. puesto en contacto con usted y todo, y le mandé mensajes incluso y usted me ha contestado. Pero la pongo al tanto de que yo, en medio de la investigación, porque hago un análisis de la película Spirits Homecoming de 2016. Ah, sí. Y en toda la bibliografía que he estado leyendo, que varias cosas las he tenido que encontrar en inglés y he tenido que estar traduciendo porque es medio difícil encontrar en español. Sus trabajos son los que más me han servido, obviamente. Y he notado que he encontrado un artículo que es más una mirada nacionalista, pero de Japón. ¿Cómo se le podría responder a los que niegan estos hechos? Porque en ese artículo que estaba escrito por, bueno, uno de los escritores era Kaze Hideaki, los otros Tony Marano y no me acuerdo quién era el otro, pero el título de este artículo era The Truth About Comfort Women, una mujer de consuelo no es más que una prostituta, que era un Sí. artículo que negaba los hechos. ¿Cómo se le puede responder a ese tipo de No, preguntas? al negacionismo hay en todas las sociedades. Yo diría que sobran pruebas a esta altura, porque aparte llevamos, no es 1994 cuando esta directora fue a convivir con estas mujeres, ¿no? Y donde todavía muchos sectores, hasta la propia sociedad coreana, por ahí tenían dudas si eso era real, no era real, cuál era la dimensión. Estamos en 2025, ¿no? Sobran pruebas documentales, sobran informes internacionales, sobran testimonios. Tenemos, como le diría, no entra generalmente porque no son los ejes. Tenemos muchos libros y textos sobre los soldados arrepentidos, soldados diciendo nosotros fuimos, no, no. Tenemos las pruebas físicas porque China nos ha aportado muchísimas pruebas, porque la guerra transcurrió en China y capaz gracias a que el desarrollo en China empezó un poquito más tarde, esas pruebas estaban ahí, había simplemente que ir a los pueblos a encontrar a los lugares, están los testigos. Entonces yo creo que sobra, porque no solo hay pruebas del testimonio, hay pruebas también, hay documentos pidiendo a las mujeres, hay imágenes de archivo, como estos videos que se han encontrado. Estados Y las Unidos, condiciones. cuando fue la liberación, claro, cuando fue la liberación, no había, en general no había soldados americanos, pero sí estaban los fotógrafos del ejército de los aliados, entonces hay muchas imágenes que son las que tomaban los fotógrafos, y después, bueno, ahí se descubre que están las mujeres, en uno se ve que hay uno famoso que ahora encontraron hace poquito el video, que ella fue una esclava sexual y está hasta como asustada, que le hacen levantar la mano y le hacen decir viva, viva, porque las liberaban, pero ella está todavía como muy asustada. Entonces tenemos muchísimo material que acompaña todo esto, ¿no? Además de documentos que han encontrado historiadores, ¿no? Como ahí ponen ahí, historiadores como, que han encontrado fuentes. Entonces, bueno, el que quiera negar, en ninguno de estos países hay una ley como en Alemania, que uno no puede publicar, no. Vos podés publicar lo que quieras, va con tu moral, sería, o con tu... No hay ninguna ley que restrinja, ni en Corea ni en Japón, ningún tipo de publicación. Entonces, si quieres ser algo súper negacionista, puede publicarse igual. Ha habido un caso con una historiadora coreana, ¿no? Que es negacionista, que no cree en la causa, bastante Creo que, conocido. creo que sí sé a quién se refiere. Era la que decía que las mujeres de Consuelo estaban de novias con los japoneses y que habían formado familia, o sea. Sí, 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 no, Sí, no, sí, sí sí, tienes. sí. Pero eso es porque no hay ninguna restricción, pero no diría que es el discurso mayoritario a esta altura, no, Claro, no diría es eso, no más diría voces eso. Es más residuales. un concepto, pero me parece que en todo negacionismo siempre hay un sector que tiene una narrativa y algún libro para apoyar su negación, ¿no? Claro, sí, sí, he visto que había sido denunciada también Kim Azón, algo así se llamaba. Claro, con las denuncias pasó discusiones que, bueno, en Argentina se ha dado que está el tema de, bueno, hasta dónde está la libertad de expresión, hasta dónde no, entonces por ahí, bueno, pero eh, impunidad con ayuda de Estados Unidos. Eh, bueno, justo en este caso no está tan, hay otros casos donde Estados Unidos tiene más responsabilidad. Ah, bueno, por Shinzo Abe.
Pero bueno, Shinzo Abe ya está muerto, ya lo mataron y los movimientos negacionistas siguen igual. Pero digo, no me parece que tenga, me parece que es como el discurso que solo complace al que quiera negarlo, qué sé yo, el que no quiera Claro, leer, el que no quiera escuchar, no hay mucho que el mundo pueda hacer frente a eso. claro, claro. Bien, por un lado eso y por el otro lado, y te dejo porque se me ha perdido un poco la conexión cuando has hablado de por qué la literatura, no hay tanta literatura coreana sobre este tema traducida al No, español. lo dije un poco en chiste, buena pregunta. No sabemos por qué no hay literatura. Hay menos literatura igual. Confieso que en coreano también básicamente el boom fue un boom visual, ¿no? Quizás por el valor que tenían los testimonios, muy probablemente, por la necesidad de generar documentales para mostrar que eso era cierto, mostrar que había una verdad, pero hay mucho más documental. Lo que pasa es que en la literatura hay literatura como directa o indirecta, ¿no? Como tenemos con otros temas en Corea. Claro. Hay casos donde aparece, sería la literatura que solo cuente las mujeres y tal. Pero ¿por qué no se ha traducido tanto? Es una muy buena pregunta. Eh, Muy probablemente también es que el boom de la literatura en el mundo en español es muy, muy reciente, muy reciente. Entonces, por ahí unas cositas publicadas hace unos años, nadie lo visualizó, nadie pensó que se podría traducir o que tuviera algún mercado. Todavía ahí tenemos, ahí es un poco la política del mercado de la industria de la traducción, que eh, ahora ha mejorado mucho en los últimos años, pero es reciente la mejora. Perfecto. Y última pregunta y corto esto. ¿Podrías decir los nombres de algunos soldados arrepentidos que hayan confesado? Lo sé del caso Hay del un doctor. famoso, hay un documental famoso que se llama, ahora les voy a poner ahí el link, porque para eso en la simultaneidad con internet me lo permite. Ahí los Perfecto. tenés, creo que la versión behind, sí, que es muy bueno, de hecho, muy, muy buen documental. No venía al caso porque no era de un... Después fíjate que te va, si te dedicas en una época estaba entero en YouTube, pero estas cosas de derecho de autor que levantan y sacan, eh, ahí va, por acá, va por el chat. Pero está el fragmento, si lo buscas varias veces, no en ese, pero ese para que te quede el nombre, vas a ver que aparece el fragmento de los soldados. Es brillante el testimonio en ese documental de los soldados Perfecto. repetidos. Sí. Bueno, Bien. ¿También va a pasar la, la diapositiva o eso ya no? no, por acá no he pensado pasar la diapositiva, pero si cualquier cosa escribime. Bueno, gracias. Ahora sí. Apagó. Victoria, Hola, sí. decime. No, sí, también con lo que respecta a las víctimas, que justo vi un comentario ahí que decía que qué pasaba con las familias. Yo vi un documental de Kim Bok-dong, que es una coreana, Sí, que ella, sí. después de todo lo que le pasó, no tuvo familia, tampoco cuando la liberaron, no quería hablarlo por vergüenza. Es esa misma cuestión de género también, que hasta el día de hoy está con lo que le pasa a las mujeres y que por eso en Mm. derechos humanos se trata como un grupo Bueno, protegido por un... pero claro, pero varios podrían siempre la pregunta surge porque muchas sí tienen hijos adoptivos, muchas de ellas. Los hijos Sí, adoptivos generalmente, algunas dan apoyo, algunas tienen hijos naturales, algunas han tenido, muchos hay con hijos adoptivos, o por ahí que fuera un pariente indirecto, ¿no? Que estuviera el sobrino, bueno, que nunca tenemos ese público, sería como en el activismo, ¿no? Que tiene que ver con claro. lo de género, ¿no? Lo que vos decís. Es muy Sí, también está difícil. Estelita Di, que es de Filipinas, ella me parece, Ahí la que gente en Filipinas no lo vamos a mezclar, porque ahí sí hay más activismo familiar. ahí Ojo, sí, que es muy distinto el caso de Filipinas, que de hecho es proporcionalmente donde hay más testimonios, porque hay apenitas un poquito menos de testimonios que en el caso de Corea, pero en proporción a la cantidad de víctimas tenemos más testimonios en Filipinas. la verdad que sí, yo vi completo el testimonio que está en YouTube y que Ella hay una que explican y tiene María Rosa, que es una activista conocida, tiene una biografía que es muy linda, muy cortita, muy linda, hecha por ella. hay Una un libro de eso. autobiografía. Una Ah, ok. autobiografía de una de las víctimas. Ah, Muy, perfecto. muy cortita, muy chiquita, muy, muy linda, muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, y después una pregunta.
Se hizo más que nada también en Corea ahí el tema de no hablarlo al comienzo por un tema de conservacionismo, puede ser, en cuanto a lo que es el género y cómo se considera la mujer. No, eso También sería por imposible. Pensar que en 1946 una mujer podría contar esto es imposible. claro, por eso. Imposible, Sí, sí, imposible. No, no, porque el estigma es demasiado fuerte. ¿Quién esa puede? misma cuestión No, de claramente. género, Es de una esa cuestión de marginación. género, claro, por eso un poco Sí, la primera pregunta que hacía, le decía que bueno, que cuando la crítica es a la sociedad, también en los 90 costó, en los 90 no es que todo el mundo estaba de acuerdo, no a todo el mundo le gustaba que ellas estuvieran en la calle, claro. muchas de ellas iban a ir a hablar, bueno, como cuenta acá en Hierba, ellas van a hablar, es una historia conocida igual la de ella, y la familia después se enoja porque, bueno, ay, vos sos pariente nuestro y vos estás ahí contando esto que es horroroso, como que nos van a ver mal a Claro, la misma nosotros. familia marginalizaba todo el asunto. Digo, es una sociedad que todavía le cuesta, no tiene las mismas denuncias de género que hay en un país como en Argentina, ¿no? Que a pesar de todo lo que uno se queja, igual hay un avance mucho mayor que en Corea, ¿no? En Corea todavía hay estigma, todavía si es un jefe es difícil, así que sí, en eso no hubiera sido muy impensable, sería para 1900, para la posguerra eran tiempos muy remotos. Muy difícil, sí, también. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada. Tomás y después Pablo. Hola doctora, Hola, ¿cómo estás? Sí, nos conocemos bien. sí, está ahí pendiente una revisión. Pero justo con lo que había hecho Gustavo, me había quedado pensando más el rol de la complicidad de los coreanos, del pueblo coreano, sino del propio Japón, porque en 1896 fue el principal impulsor de una reforma antiesclavista, la reforma de Gabo, dentro del país, porque Corea, para los que no saben, la península de Corea fue, durante el reino de Sejong, fue el imperio mayor, o sea, fue el Estado con una mayor institucionalidad de la esclavitud. Y tuvieron que ir los japoneses a hacer esa reforma en el 1896. ¿Y por qué hubo ese cambio de ser el principal impulsor de estar en contra de la esclavitud a, de alguna manera, en el 32, volver a impulsarlo en la península? Bueno, no impulsa la Porque en esclavitud, el... esto se da, ¿se entiende? No impulsó la esclavitud. Se da en el vocabulario del siglo XXI, es una esclavización sexual de mujeres. En la concepción de 1940, 38, cuando se llevaban, simplemente estaban llevadas en contra de su voluntad, eso es clarísimo. De hecho, durante años, cuando empieza el movimiento en los 90, todo eso no van a encontrar ningún video que se hable de esclavitud sexual. Se habla de prostitución forzada, de mujeres forzadas, bueno, pero claramente no eran ni prostitutas forzadas ni nada, eran esclavas. No impulsó la esclavitud, ahí claramente, terminó esclavizando en el marco de la guerra también trabajadores, que obviamente fueron forzados y no se les terminaron en condiciones de esclavitud por la propia dinámica de la guerra, pero en este caso hay una cuestión de género, ¿no? De llevarse las mujeres pensando que como eran las hijas de los campesinos pobres, igual eran, quién iba a reclamar por ellas, ¿no? Porque también acá hay algo que aparece, por eso estas obras más controvertidas son mejores, son más críticas, ¿no? También no eran cualquier mujeres, eran las mujeres pobres, eran las marginadas, no eran las mujeres de la élite. Las mujeres de la élite coreana son las que van a fundar los movimientos, pero no van a ser las víctimas. Como dicen ellas, nosotros no, a ellas no se las llevaban, no sé, se las llevaban a estas mujeres que nadie iba, o ellos suponían que nadie iba a hablar, pero no me parece que la intención inicial es vamos a armar una red de esclavitud, ¿no? ¿Se entiende? Simplemente se traficaron mujeres, devino eso en esta red de trata, que en el vocabulario que conocemos en la actualidad sería eso, ¿no? Sería una red de esclavitud sexual. Perfecto, muchas gracias. Nada. Pablo, ¿Ahí me escuchó? Sí, ¿verdad? sí, sí, Gracias. bien. Bueno, también diría que la conozco un poco, Un poco igual acá. que Tomás. Bueno, yo tenía varias preguntas. Primero, ¿qué canales de difusión, en qué canales de difusión se presentan estos documentales, estas películas? Pero en Japón y en Corea del Sur específicamente. O sea, creo que también el medio es una forma importante para entender qué Sí. repercusión tiene, ¿no? Entonces, si nos pudiera dar esa información, o sea, desde algo tan común como puede ser, no sé, Amazon Prime, Netflix, o es realmente algo que incluso estando en Japón o en Corea del Sur se tiene que buscar con intención para dar con este tipo de Mm. material? ¿Y cuál ha sido la recepción y repercusión de estos materiales en los círculos conservadores japoneses? Lo digo porque
En mi caso, en mi tema particular, está la película de Gunganjima, de Battleship Island, de 2017. Y justo Mm, tuvo una repercusión negativa cuando se presentó, porque justo habían nombrado a Gunganjima como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2015. O sea, claro. era bastante reciente y bueno, llevó bastantes críticas por el lado de los círculos conservadores japoneses. Y por otro lado, no sé si has escuchado de Shusenyo, de Miki Desaki, Sí, sí, es muy que buena. No, no ajá, entraba en y esta porque el director no es sí, porque el coreano. director No no es es coreano, coreano, pero claro, bueno, no. es muy bueno. Tuvimos la oportunidad de Muy tenerlo aquí en buena, el muy colegio. buena. Ah, ¿sí? Tuvimos la Qué oportunidad de tenerlo en el maravilla. colegio en Qué bueno. 2023. Me tomé una foto con él, por cierto. Eh, Muy bien, no, es muy y buena, muy buena. y está disponible en Amazon Prime, por ejemplo, pero no para Latinoamérica, sino más bien para Estados Unidos. Bueno, Y quería saber, sí. termino con esto y si quiere le dejo contestar. Y quería saber como esa repercusión porque incluso a Miki Desaki le llevó una demanda por parte del gobierno japonés. Entonces quería saber como si ha habido algún caso No, con mira, el respecto a eso. documental independiente es todo un tema, porque el documental independiente nunca se encuentra en ningún lado, sea de donde sea, hasta el documental es muy premiado. Entonces, como en la trilogía de Boone, bueno, el de Kingdom One, como les digo, no, porque justo lo pagó la Comisión de Derechos Humanos, está colgado en Internet, es el único que no. Pero todos los otros entrarían en el rubro independiente, por lo cual no son fáciles de conseguir, algunos ya tienen unos cuantos años, un documental de los 90, más allá de la piratería, de que hay algunas formas de conseguir algunos. No, en Corea, previo al mundo de la piratería, digo, cuando todavía se consumía, sí el DVD se conseguía, Corea, claramente. Entonces tiene el mismo mercado independiente en Japón. A veces se han presentado en el marco muy alternativo, del festival muy alternativo, del evento muy chiquito, muy, muy de nicho, muy del que está buscando eso. Podríamos decir que no tiene ningún impacto. Eh, Ay, estoy viendo qué podría tener, pero otra cosa distinta es, bueno, todo lo que bueno, Corea tiene mucho impacto en Japón, como vos habrás visto, no es que no tiene, no es que no es visible, Corea es muy visible en Japón, ¿no? Es la única comunidad que es muy visible, ¿no? A un país que se le está llenando de migrantes, eh, es muy visible, así que Corea tiene mucha visibilidad, su literatura tiene visibilidad en las librerías. Entonces, en estas obras ya más recientes, o en las películas como la de Puedo hablar, estas se consiguen en japonés, no es que no, o sea, no se consigue, como hierba, no es que no se consigue. Me parece que en realidad los conservadores directamente omiten el tema, que no es necesario como una censura directa, decir no pueden censurar, el país es una democracia, uno puede decir que no compres el libro. Simplemente no se da lugar al tema, sería, y eso es un montón. En un país que lo gobiernan los conservadores es un montón. Eh, Porque bueno, como un poco como en ese otro documental muy bueno de Japón, esa historia y nacionalismo, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama, historia y nacionalismo, algo así. Acá se estrenó en un cine, en un documental independiente, pero que es muy bueno. Ahora me fijo si no en YouTube, que es un poco como se va sacando de los libros de texto. Bueno, es medio como ir borrando, un poco en el Museo de las Mujeres de Consuelo dicen lo mismo. Bueno, un poco la estrategia es ir borrando. El museo está ahí, en el museo podés conseguir información, pero bueno, hay que ir a buscarla. La idea es que no llegás a un público masivo, hay que ir a buscarlo. Es el que se politiza, es el que Sí, va el que tiene buscando. un conocimiento, el que tiene El la que tiene un intención de conocimiento. conocer. Yo Sí, lo sí. que creo que sí, igual habría que ahí, no es mi tema en particular, porque no trabajo ese impacto en Japón, eh, pero sí como hay mucha literatura, como Corea tiene mucha presencia, yo creo que muchos temas igual circulan. Es imposible pensar, ¿no? Porque Corea tiene esta cosa muy nacionalista, ¿no? Donde todo el tiempo, por ahí no este tema, pero aparecen sus temas políticos todo el tiempo, ¿no? El tema postcolonial está muy presente todo el tiempo, y bueno, y su literatura se vende bastante bien en Japón, ¿no? Hay mucha cercanía cultural también entre ambos países, a pesar de lo ocurrido. Y Pero me si parece se me que la estrategia permite, conservadora es la omisión de hecho, ¿no? Y que no importa, ujú, que sea lo que tenga ok. que ser, no importa que esté en nichos, ¿a quién le importa? Y si se me permite ya nada más dos interrupciones más. La primera, o sea, ¿qué opinión le merece Pachinko como la más conocida de todas? Me pareció curioso que no la integrara, o sea, si hay alguna razón de por qué no integrarla, porque Porque el incluso me pachinko pareció, no es sobre las mujeres de Consuelo, no, ¿no?
me lo puedes reiterar para que no se me olvide nunca. Pues no, digo, Pachinko no es sobre las Ajá. mujeres de Consuelo. Me encanta, me Bueno, encantó la novela, pero no ujú. es sobre los Ainichi, pero no es sobre Bueno, las sí, mujeres de Consuelo. sí, buen Es punto. literatura Sainichi. Sí. Está Ah, buena, bueno, obviamente. salto esa pregunta, perdón. Entonces, quería saber si sabe cuál es la dinámica actual de las protestas de los miércoles, porque tuve la oportunidad de ir en miércoles, aprovechando que la Embajada de México ahí Sí, en Corea del Sur está ahí al lado, porque cuando visité había protestas conservadoras también, y solo sí, sí, pude sí, ver siguen. y justo al lado, y solo pude Sí. ver al movimiento de Banil Hengdong, que es el movimiento antijaponés, con algunos representantes de universidad, me parece, que estaban Mm. custodiando la Estatua de Paz. Bueno, ahora cambió presidente en Corea, entonces yo Mm. creo que de a poquito se van a venir varios giros, incluyendo un apoyo real. El Partido Democrático apoya claramente esta causa. Sigue esa dinámica de la protesta en contra y la protesta a favor, en un acto de persistencia, donde no se matan a su vez, en un acto de civilización, digo, se ponen uno enfrente del otro. Pero la protesta conservadora es muy minoritaria. Son muy pocos, es gente muy mayor, hay mucha diferencia realmente entre una y otra. Hay que ver, porque las protestas conservadoras empezaron básicamente con Yoon, con el presidente anterior. Entonces hay que ver qué pasa ahora que cambió, si se va a lograr. También ellos le ponían más policía. Bueno, esa propia Corea tiene su tensión, como habrás visto, entonces eh, hay que ver qué tanto persisten ahora ahora que eso hace un cambio, que hay un cambio en el gobierno. Pero es muy menor, es muy menor. Básicamente el gobierno anterior los tenía muy acorralados porque no los dejaba manifestarse donde ellos se manifestaban siempre. Entonces los había corrido, eso era un acto de provocación, ¿no? Los había corrido dentro de ahí, bueno, está bien, se manifiestan acá, pero solo en esta vereda chiquita, con un montón de vallas. Bueno, yo creería que todo eso tiene que ir desapareciendo, ¿no? Con esta gestión. Gracias. Alejandro y después Isabela. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la conferencia. Eh, bueno, mi pregunta va para usted, ¿cuáles serían los retos de estudiar como temas desde Asia y pues tomando el tema de las mujeres de Consuelo desde una perspectiva pues desde Latinoamérica? Lo pregunto para, pues bueno, desde las personas que nos interesan los temas desde Asia y que pues los queremos investigar desde, bueno, en mi caso México, pero pues que tenemos estos retos, ¿no? Y también pues qué consejos podría darnos. Muchas gracias. Bueno, se ve un poco del eje, pero creo que justo esta charla mostraba un tema que sí se puede investigar desde América Latina. Yo creo que siempre con el objeto empírico hay que ser muy consciente de las limitaciones o no que uno tenga. Bueno, justo recién hablaba Pablo, pero bueno, él está en un programa de maestría en México, donde ha visitado Japón, ha visitado Corea. Pero cuando todo eso no va a pasar, me parece que uno tiene que elegir dentro de los temas un objeto empírico al que uno realmente va a poder acceder. Por ejemplo, sí se podría investigar con la literatura y el cine, ¿no? Porque es un objeto que vos lo podés conseguir desde la región y bueno, y después hay un montón hoy en día de material bibliográfico, etcétera, que te permitiría complementar y, por ejemplo, analizar eso, la literatura, analizar el cine. Ahora, si vos me decís que quisieras investigar cómo están viviendo las víctimas que quedan, bueno, y estás en México, te diría que no, que te equivocaste de objeto empírico porque no vas a poder acceder. Pero me parece que hay muchísimas formas de acceder a cuestiones vinculadas a Asia desde América Latina que hacen viable trabajar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, la literatura y el cine me parece que se puede trabajar bastante bien desde la región, ¿no? Hoy en día, hasta con las redes, muchos directores hasta los podés entrevistar y conversar, se encuentra mucha entrevista, bueno. Creo que ahí está un poco la astucia de encontrar el objeto empírico viable. Eh, Muchas, Esto sería lo que podría aportar, pero creo que hay mucho por hacer, todavía no se ha investigado sobre todo, también las nuevas generaciones aportar otras miradas más renovadas, eh, más originales, ahí por ejemplo como Pablo, que le interesa esto dentro de los estudios japoneses, y yo diría que es un híbrido entre estudios japonés y coreano, los coreanos de Japón, bueno, esto es un tema novedoso, casi no se ha trabajado desde América Latina, creo que hay bastante por hacer. sí, muchas gracias. Más que nada lo pregunto porque, bueno, yo estudié la licenciatura en historia
Y en la facultad Ah, donde la imparten, pues es como más estudiar temas locales. Yo vivo en el norte de México, entonces también es como, aparte un doble reto el querer pues trabajar un tema internacional desde pues por los investigadores que quieren que hagas una bueno, tesis no, pero por sobre ejemplo, algo todos local estos o algo así. libros, una tesis sobre todo, sobre la historiografía de lo que, sobre lo que se ha escrito sobre las mujeres de Consuelo, perfectamente puedes hacer. Hay muchísimo que se ha escrito, una especie de revisión bibliográfica de qué es lo que nos plantean los historiadores japoneses, porque hay muchísimo libro traducido, muchísimo, en inglés, ¿no? No al español, pero al inglés sí. Eh, muchísimos libros sobre el tema que se podrían analizar, ¿no? Cómo deben ir cambiando las discusiones, qué discusiones plantean en Corea, en Japón, los autores desde Estados Unidos. Bueno, hay bastante escrito. Se podría hacer un buen trabajo historiográfico sobre eso. Muchas gracias. Isabela, Sí, hola. hola. Muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante y muchas gracias a todos los compañeros que están aquí, que he aprendido mucho con todos ustedes. Entonces, quisiera hablar, soy taiwanesa, entonces quisiera como que hablar un poco del tema del negacionismo. Eso no solo existe en Japón, también en Taiwán hay hombres que decían que las mujeres de Consuelo iban como voluntarias y eso no impide de llamar ese acto como crimen porque al final la discusión en Taiwán era así, no importaban si eran voluntarias o prostitutas, porque muchas veces las mujeres se dedicaban a la prostitución por ser pobres y entonces también había un problema económico y especialmente porque estamos siendo colonizados en aquella época como taiwaneses. Mm, Y entonces existían muchísimas pruebas de los malos tratos a las mujeres, como por ejemplo hay testimonio que decían que después de 2 años trabajaban como mujeres de consuelo, solo podía ahorrar 24.000 yenes japoneses en 2 años y eso era muy poquito. Y después de la guerra encima no podían cambiar esos billetes japoneses a otras divisas porque perdieron Japón y nadie les van a hacer justicia. Y durante ese periodo como mujeres de consuelo forzaron a las mujeres a abortar o les quitaban los úteros y si se enfermaban, de hecho, o sea, cada semana tenía que pues, hacerse una prueba de enfermedad sexual. claro, de ahí que vienen los testimonios de los médicos arrepentidos. Muchos son Sí, los médicos que las atendían y... sí, por eso. Y entonces, como por ejemplo, si se enfermaban, ellas tenían que internarse y ese gasto de ser hospitalizada correspondía a la cuenta de esas mujeres de consuelo, cosas que tú dices que hay personas que piensan que no eran, o sea, que no eran tan graves, pero pensando Bueno, que no era tan común que ellas se hicieran cargo. Generalmente iban al hospital militar, ellas no pagaban. Tendría a ser, el caso de las mujeres que recibieron dinero existió, es ínfimo en términos. La mayoría dice no haber recibido nada. por eso, Igual, como decís entonces, vos, igual la que recibió también vivía en condiciones de esclavitud, tampoco la dejaban salir, digo. por eso, Igual y estaba esclavizada. entonces, y Pero eso generalmente que, los hospitales no abonaban, lo que las atendían en los hospitales militares, ¿no? De la sí. Armada. Por eso, y entonces todo eso de negacionismo al final como que no tenía mucho sentido. Y por otro problema sería que si ya no están todas las mujeres de consuelo, como que en Taiwán, de lo que sepamos, porque las que estaban dispuestas a revelarse de esa historia son poquísimas y calculamos que por lo menos hay más de miles de mujeres taiwanesas que han sido forzadas Mm, para trabajar como mujeres de consuelo. Entonces, de lo que sepamos, ya se ha muerto la última de lo que ya sabíamos, mm, pero quizás hay personas que seguían vivas, quizás. Pero de todos modos existe museo que es dedicado a este tema en Taiwán, hay mm. fundación que trabaja en este tema y entonces yo creo que a pesar de que ya no están las mujeres, pero yo creo que el tema correspondía seguramente también la responsabilidad del gobierno taiwanés porque el tema de Segunda Guerra Mundial no ha sido como firmado
entre Taiwán y Japón, sobre todo porque como Taiwán es un tema especial en la escena internacional, que para los demás no somos un país, pero pero que existimos en este mundo y somos Bueno, 23 igual millones. Taiwán les dio un financiamiento a las mujeres, les dio un pequeño subsidio, una pequeña compensación económica a las víctimas, digo. Sí, pero no me acuerdo de Y lo que... apoyó también indirectamente los programas de las mujeres de recuperación y eso es dinero también del Estado taiwanés. No, sí, quizás de Estado taiwanés, pero lo que pasa es que deberían ser los japoneses que se disculparan Bueno, nosotros oficialmente. no entramos, claro, esa es una tensión. Han ofrecido algunas políticas, pero bueno, han fracasado las Entonces, negociaciones. ¿En dónde vivís? en España, Ah, bueno, mira, muy sí, bien tu sí. español. Más o menos, gracias. Entonces, más o menos comparto un poco de la Bueno, situación en ya que ella Taiwán. dijo, Taiwán también tiene un museo, como Sí, bien decía, también ha sido, lo que ella contaba un poco de Taiwán también ha ocurrido en Corea, costó, llevó mucho tiempo y en China pasó lo mismo, llevó mucho tiempo que la gente dijera, bueno, no eran prostitutas, es como que todo el mundo sabía que se habían llevado mujeres, todo el mundo suponía que a esas mujeres les había pasado algo no tan bueno, pero bueno, estaba como esta duda, ¿no? ¿Habrán sido realmente las colaboradoras? ¿Habrán sido realmente prostitutas? Eso es una duda instalada en cierta generación más grande que, bueno, que duró bastantes años. Eh, Así que sí, es un buen comentario porque pasó en todos los países. Sé que varios dejaron mensajes en el chat, pero claramente no puedo escuchar y leer el chat al mismo tiempo, así que no los vi, pero creo que se armó una interacción entre ustedes, en realidad. Bienvenida sea la democracia, veo que ustedes se han intercambiado varios mensajes, así que pido disculpas si alguien preguntó algo muy en particular, pero realmente no estuve leyendo acá el chat. Libros hoy en día, chicos, los libros que están en inglés y todo eso se consiguen. Se consiguen los libros, se consiguen en las plataformas, que no voy a dejar así tan abierto, pero las plataformas que hay, como la famosa esa plataforma rusa donde se puede bajar, sobre todo en Latinoamérica, que no suele haber restricciones, y después muchos otros libros se consiguen realmente, se pueden comprar, y no son de... Lo más de difícil acceso diría que son los documentales independientes. De hecho, de Taiwán hay unos documentales muy lindos hechos por las organizaciones muy buenos, pero bueno, también no los van a poder conseguir desde acá. Siempre el documental independiente tiene ese problema. Así que bueno, veo que hubo varias preguntas en torno a material y libros y sí, me parece que sí que se consigue todo con bastante facilidad en los sitios más globales o las páginas alternativas para bajar libros. Ahora usted que ¿Alguna sabe, otra había cosita? preguntado dónde se puede conseguir afuera de Argentina. En Busca Libre. Busca Libre. Porque Busca Libre es para toda América, país global. Sí, yo ahí mandé el link del Sí, libro. sí, Lo Busca mandé por Libre. el chat. Bueno, veo que se dieron muchas recomendaciones entre ustedes, así que felicito su diversidad de interacción. ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a dejar acá. Yo igual voy a apagar ahora el Doctora, chat. ¿usted me